El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a continuar estudiando la carta a los Hebreos que hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote. Carta que hemos venido estudiando de manera expositiva, es decir, ordenadamente, sin saltarnos ningún versículo hasta el día de hoy. Hemos venido haciendo pues este estudio por la gracia del Señor, porque nosotros creemos que es la forma más sólida de estudiar las Escrituras. ¿Sí? Es más sólido que nosotros estudiemos versículo a versículo a que nosotros estemos saltando de una parte a otra de la Biblia. Entonces, ahí vamos avanzando. Nos tardamos tiempo, años a veces en un libro, pero por la gracia del Señor podemos salir muy edificados en ese estudio. Entonces, el pasaje que nos corresponde hoy estudiar, hermanos, me gustaría decir analizar, pero a veces me doy cuenta que nos queda tanto por fuera que esto es ahí un repasito. Un repasito. El libro, el versículo, los versículos que nos corresponden hoy son del versículo 12 al versículo 16. ¿Listo? Ténganlos ahí presentes. Y el tema principal del que nos va a hablar este texto es acerca de la vergüenza. La vergüenza. ¿Alguno de ustedes, hermanos, sabe qué es la vergüenza? ¿O no? ¿O me toca dar cátedra de definición acá de esa palabra tan rara, tan extraña? No es rara, ¿cierto? No es extraño. La vergüenza es algo que nosotros experimentamos muy frecuentemente. Es algo que todos conocemos muy bien. Algunos a veces le tenemos un poco de miedo a la vergüenza. ¿Sí? Entonces nos cuidamos mucho para no pasar vergüenzas. Es algo que está cerca de nosotros, de todos nosotros. Pues en este pasaje se nos habla un poco acerca de la vergüenza. Sin embargo, por si necesitamos un poquito más de claridad, yo traje para ustedes lo que nos dice la Real Academia Española definiendo la vergüenza. Y ella nos dice así: es turbación del ánimo. Suele encender el color del rostro por alguna falta cometida o por una acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. Bíblicamente, nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que la vergüenza es una condición que se desprende para el hombre a consecuencia del pecado. La Biblia nos habla que ontológicamente el hombre va a experimentar vergüenza como conocimiento, como consecuencia del conocimiento del bien y del mal. Y que tan pronto él empieza a experimentar el conocimiento del mal que no tenía antes, empieza a ver cosas buenas, cosas normales, cosas naturales, como malas, como perversas, como obscenas, y en ese momento ellos exclaman: estamos desnudos. No sabemos cuánto tiempo llevaban ellos en el huerto del Edén, pero podía ser bastante. Nunca habían experimentado eso, pero tan pronto tienen ese conocimiento, ellos corren a buscarse vestidos y hacerse vestidos para cubrir su vergüenza. Es decir, que la vergüenza es una consecuencia del pecado, mis queridos hermanos. ¿Sí? Algo que oraba Jonathan ahorita cuando estaba haciendo su oración acerca de la confesión de pecados, que es una realidad que está muy unida al tema de la vergüenza nuestra, es que nosotros continuamente hacemos muchas cosas por esconder nuestros pecados. ¿Sí? Y cuando nosotros hacemos cosas por esconder nuestros pecados, nosotros estamos dando una muestra de que nosotros pues, no somos muy francos y que nosotros le tememos a la vergüenza. Entonces, entre más encubramos, menos expuestos,
menos vergüenza, ¿cierto? Eso es algo que es común y es conocido para todos nosotros, mis queridos hermanos. Ahora, aunque el texto va a hablar del tema de la vergüenza, no habla específicamente de la vergüenza propia, ¿sí? A veces nosotros sentimos vergüenza por circunstancias propias, ¿sí? No muchas veces, a veces es simplemente una equivocación, algo que decimos mal, bueno, algo que nos enciende el rostro. Pero también hay oportunidades donde nosotros hemos o podríamos llegar a sentir vergüenza ajena, ¿sí? Vergüenza por otro, ¿sí? Por una acción, por una circunstancia, por una situación que otra persona experimenta, que nosotros nos damos cuenta y nosotros decimos, qué vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza, qué pena, me da pena eso. Y pues esa es una situación muy común en nuestra sociedad, porque nosotros tenemos una sociedad que es altamente vil o que se centra mucho pues, en las cosas estéticas, ¿sí? en las cosas exógenas. Entonces uno encuentra que hay gente que dice, ay no, yo no ando con esa persona porque qué pena que me vean con él, ¿sí? Qué pena que me vean con esta persona, qué oso, ¿sí? Vergüenza ajena. Entonces la Biblia nos va a hablar un poco de eso, de ese tema, ¿sí? Y lo que vamos a tratar hoy un poco es acerca de si Dios sentirá vergüenza, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios siente vergüenza? ¿Creen eso? Bueno, vamos a ver si Dios siente vergüenza. Solamente con el título nos vamos a dar cuenta. Solo con el título de la prédica. El título de nuestra prédica, mis queridos hermanos, en esta mañana es Dios no se avergüenza de. Dios no se avergüenza de. Y les voy a pedir que por favor busquen sus Biblias, las abran en Hebreos capítulo 11, versículos 12 al 16, y que absolutamente todos, desde el más grande hasta el más chico que pueda leer, por favor me acompañen en la lectura de estos versículos. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, estos versículos que tenemos acá, que tienen una misma temática, nos muestran a nosotros varias condiciones humanas que son vergonzosas, ¿sí? Condiciones humanas que son vergonzosas. Y, hermanos, es muy probable que si las demás personas conocieran todas nuestras vergüenzas, ¿cierto? Probablemente muchos de los amigos, muchas de las personas que nos aprecian, las personas que nos acompañan, las personas que están con nosotros, se sorprenden, ¿sí? Se sorprenden y salen corriendo, ¿sí? Dicen, wow, no, yo no me imaginaba. Entonces, a metros, ¿sí? Muchas veces cuando yo estoy hablando con mis hermanos para que tengan confianza de poder hablar conmigo y de hablarme sus cosas, me toca decirle,
mire, no se preocupe, que sea lo que sea que usted me vaya a decir a mí, yo no me voy a aterrar, yo no me voy pues a escandalizar de lo que usted me va a decir, ¿sí? Porque pues uno por la vergüenza siempre mantiene con esas prevenciones. Pero es la realidad de todos nosotros, mis queridos hermanos, ¿sí? Nosotros las guardamos bien, nosotros las atesoramos mucho, porque nosotros pensamos que solamente a nosotros nos pasa, ¿sí? Y es probable que hay cosas que a nosotros nos pasan que hacen parte de un segmento de la población, pero lo que al otro le duele, ¿sí? También es terrible, ¿sí? También es tenaz, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener esa comprensión los unos con los otros, pero nosotros no la tenemos, ¿sí? Nosotros nos escandalizamos mucho, pero Dios nos escandaliza. Dios no se avergüenza de esas cosas que a nosotros nos parecen vergonzantes de otras personas. Dios no se avergüenza. Y eso es lo que nos dice este texto de esta mañana. Dios no se avergüenza de. Primer punto de nuestra enseñanza: un casi muerto. Un casi muerto. Y les voy a pedir que por favor, una vez más, con Biblia en mano, me acompañen en la lectura del versículo 12, que dice de la siguiente manera: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Un casi muerto. Dios no se avergüenza de un casi muerto. Hermanos, ¿a nosotros con quién nos gusta estar? Si a nosotros nos pasara un catálogo, ¿sí?, para escoger nuestras amistades, para escoger las personas con las que nosotros vamos a compartir, con las personas que nosotros debiéramos estar, nosotros, ¿a quién escogeríamos? ¿Sí? Venga, muéstreme el más feo, muéstreme cuál es el que huele más mal, cuál es el que sabe menos cosas, cuál es el más incompetente, el más pobre, ¿sí? Ese lo quiero para amigo mío, ¿sí? Ese lo quiero para que sea mi yerno, ese es el que yo necesito, es el que yo necesito para que venga a esta iglesia. Estos son los hermanos que nosotros estamos buscando en esta congregación, ¿sí? ¿Así funcionan las cosas? Pero vea que con Dios sí. Estamos hablando, acuérdense mis queridos hermanos, de una exhibición de creyentes, hombres selectos por Dios. Y este versículo que acabamos de leer nos habla de un resultado, ¿sí? Un resultado. Un padre de una nación, el padre de la fe, Abraham, que hoy en día es honrado, ¿sí?, por todo el pueblo cristiano, los millones del mundo de cristianos, los millones de judíos. No sé si habrán millones, pero los que haya, honran a Abraham como un padre, como un patriarca, ¿sí? Pero nos dice la Escritura que este patriarca, cuando fue elegido por Dios, no era nada más, nada menos que un anciano inservible. Porque así nos trata hoy en día la sociedad cuando somos ancianos. Anteriormente a los ancianos se honraban. Anteriormente las canas pues eran un sinónimo de sabiduría, y lo mejor que se podía hacer era poderse sentar a los pies de un anciano y escucharlo. Parte de esa dinámica la hemos perdido nosotros en nuestra actualidad por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación nos dan acceso ilimitado a granel a la información, de tal manera que nosotros pensamos ingenuamente que no necesitamos preguntarle a nadie, sino que no es sino yo ir al computador y googlear, y ya tengo todo el cartapacio de respuestas. Anteriormente no, anteriormente como no había electricidad, como no había el corre-corre que teníamos hoy, entonces nuestros abuelos disfrutaban mucho de, después de la jornada laboral y de que empezaba a oscurecer, colocarse su antorchita, su lámpara y sentarse a los pies del abuelo, que era el poseedor de la información,
y empezar a enriquecerse con las historias que el abuelo tenía para él. Este abuelo de 100 años, que hoy cuando nosotros lo viéramos, ¿sí?, lo viéramos por la calle probablemente con un bastón así, un poco encorvado, al que nosotros le daríamos cero importancia, es la persona de la cual nosotros vamos a hablar y es un gran exponente de la fe, ¿sí?, el padre de la fe, Abraham, un anciano de casi 100 años cuando Dios lo llama, con una esposa estéril para completar, ¿sí?, al cual Dios le dice: te voy a hacer padre de una gran descendencia, te voy a hacer padre de multitudes, van a ser tal las multitudes que tú no las vas a poder contar. Si a alguien, un anciano de esa edad le cuenta esa historia, uno se ríe, hermanos, ¿sí? Probablemente ustedes no, porque ustedes son muy serios, ustedes son muy solemnes y muy respetuosos, pero yo me río. Yo me reiría de que una persona me cuente esa historia. Pero a ese fue al que seleccionó el Señor, a un anciano de 100 años, a un anciano con una mujer estéril. Y a Dios le complació darle a él un hijo, teniendo Abraham esa edad, ¿sí? Pero a Abraham le pasó lo mismo. Lean, por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 17, versículo 17. Génesis 17, versículo 17. Porque aquí Abraham está recibiendo una promesa de parte de Dios, y Abraham parece que era una aptitud familiar. Abraham le cayó en gracia esa promesa que Dios le estaba dando y eso que Dios le estaba diciendo. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de Sara? Que la Biblia nos registra que Sara se rió 2 veces. Pues Abraham también, en Génesis capítulo 17, versículo 17, nos muestra su sentido del humor. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Qué chiste, ¿no? Qué chiste, qué caricatura. Pero eso es una caricatura nuestra, mis queridos hermanos, porque nosotros tenemos una capacidad enorme para subestimarnos. Nosotros tenemos una capacidad enorme para desconocernos. Nosotros por esa capacidad hemos perdido mucho tiempo de nuestras vidas, porque nosotros decimos: yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy, ¿sí? Y como tienen en risa o como una parodia que utilizan a veces en las iglesias, utilizando alguna expresión del profeta Jeremías que dice: Señor, heme aquí, envía el de allí, porque nosotros consideramos que no servimos, ¿cierto? Que nosotros no somos capaces, que nosotros ya nos quemamos. Pero Dios nos muestra a nosotros cómo Él elige a una persona que nosotros descartaríamos una y otra vez, porque esto no es una única historia, sino es una y otra vez se repite, ¿sí? Las personas son descartadas, la gente dice: no, esta persona no, pero Dios elige, Dios dice: sí, este va a ser, y a este que yo elijo, yo lo voy a respaldar y este va a cumplir el propósito. Abraham, padre de una gran nación, de una nación próspera, de una nación que salió de sus lomos, de una gran bendición, porque no solamente nosotros cuando hablamos de Abraham estamos hablando de un tema elementalmente biológico, sino que cuando nosotros hablamos de que Abraham es el padre de la fe, estamos diciendo que la bendición que recibió todas las familias de la tierra no tienen solamente que ver con sus hijos, con sus descendientes biológicos, sino también con esa acción de fe que él tuvo, de creerle a Dios en esas condiciones tan imposibilitantes que él vivía. La pregunta es, hermanos, ¿y nosotros sí le creemos a Dios
que Él puede hacernos bien, ¿sí?, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras imposibilidades. Nosotros sí le creemos a Dios. Abraham le creyó y eso lo constituyó en el padre de la fe, ¿sí? Porque uno dice, si a mí me dicen, mire, yo le voy, no sé, yo le voy a hacer a usted algo que para usted ha sido muy difícil toda la vida, muy probablemente uno no cree. Pero Abraham, la Biblia nos registra a nosotros que Abraham creyó y Abraham caminó detrás de esa promesa que Dios le dio. Entonces, de Abraham nosotros tenemos dos grandes resultados. Uno, una gran nación, y dos, una gran fe. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a leer, mis amados hermanos, en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 29, dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué maravilloso, hermano, es decir, soy un hombre escogido por Dios. Qué maravilloso es decir, soy una persona que Dios ha usado en su reino y que Dios ha establecido en su reino. Eso es maravilloso. Pero cuando nosotros decimos eso, mis queridos hermanos, nosotros estamos diciendo también de una manera oculta que nosotros, para poder cumplir ese requisito, porque parece que sí lo hay, tenemos que entrar en este perfil que estamos leyendo acá. Lo vil del mundo, lo menospreciado, lo pequeño, lo que no es. Porque ninguna persona que se precie de honrar a Dios y de adorar a Dios y de servir para algo en el reino de los cielos puede jactarse, o debe tener de qué jactarse. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 12:7 dice: Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Tenemos al gran apóstol Pablo, con sus grandes revelaciones, con su gran obra misionera en el mundo conocido del momento. Pero parece que el apóstol Pablo estaba un poco sobrado, estaba como que sacaba pecho a veces, ¿no? Y entonces él mismo tiene que reconocer que el Señor le permitió a él un aguijón en la carne. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Porque, mis hermanos, Dios escoge para su gloria y para su honra. Aquí dice generosamente casi muertos. Pero ustedes saben, mis queridos hermanos, que nuestra doctrina enseña que nosotros, sin Cristo y antes de recibir el llamado de Cristo, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y muertos en nuestros pecados. Y que solamente por la fe en el Señor Jesucristo nosotros podemos recibir vida. De tal manera que este título que tenemos acá es generoso para con nosotros al hablar de un casi muerto, porque está hablando en el aspecto reproductivo de Abraham, pues que un hombre de 100 años para poder generar hijos no tiene esa capacidad. Pero realmente, si hablamos de nosotros, el Señor no se avergüenza de habernos escogido nosotros, siendo nosotros muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, muertos espiritualmente, heredando el pecado de Adán en el huerto del Edén, muertos. Segundo punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos: unos extranjeros y peregrinos. Y les voy a rogar que por favor lean conmigo
desde el versículo 13 hasta el versículo 15 de Hebreos 11. ¿Lo tenemos? Dice, desde el versículo 13 hasta el 15. ¿Lo tenemos? Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Unos extranjeros y peregrinos. Dios no se avergüenza de unos extranjeros y de unos peregrinos. No se avergüenza de un casi muerto o de unos muertos, y no se avergüenza de unos extranjeros y de unos peregrinos. Mis amados hermanos, recordemos que de la descendencia de Abraham salió la nación de Israel, ¿sí? Y ellos poseyeron la tierra. Y ellos durante varias centenas de años disfrutaron de esa posesión, de esa heredad que Dios les dio. Y ellos la perdieron a causa de su pecado, a causa de su maldad, que Dios ya les había anunciado anticipadamente. La perdieron, pero ellos, durante esos centenares que estuvieron poseyendo la tierra, ellos no eran extranjeros y peregrinos. De hecho, pues después se les restituyó la tierra, después de 70 años, y volvieron a la tierra. Claro, quedó muy cercenada, pero se constituyeron en pueblo, ¿sí? Y después, en la historia contemporánea, hace un poco más de 50 años, ellos vuelven y se constituyen como nación y tienen tierra, tienen posesión. Entonces, ¿por qué la Escritura dice que los hijos de Abraham son extranjeros y que son peregrinos? Claramente, la Biblia nos está dando acá fe de una enseñanza que nos dio el apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Romanos, donde él explica que los hijos de Dios no son los que lo son según la carne, sino que son los hijos de Dios los que son según la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Por eso en la promesa que Dios le extiende a Abraham, le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si la bendición de Dios fuera sionista, solamente dedicada al pueblo biológico de Abraham, la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es: ¿de esa manera todas las familias de la tierra podrían ser benditas en Abraham? No, porque sería solo para su descendencia. Pero como él es el padre de la fe, a través de esa fe hemos venido a ser benditos nosotros, colombianos, ¿sí? Del extremo pues de la tierra, con referencia a la tierra prometida, con otra cultura, con otro idioma, pero adorando al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, como consecuencia de esa promesa que recibió Abraham, ¿sí? Y dice que esos hijos de Dios, es decir, los verdaderos hijos de Dios, no quiere decir esto, mis queridos hermanos, que entonces la descendencia de Abraham, la natural, la biológica, no eran verdaderos hijos de Dios, sino lo que quiere decir es que dentro de la nación de Israel siempre hubo escogidos para salvación, pero otros que no, como pasa hoy en día también en la iglesia, en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Siempre existió esa prerrogativa para los creyentes de que nosotros, como creyentes en el Señor, vamos a tener que coexistir
en un ambiente hostil y en un ambiente donde vamos a estar con algunos que no son también de los escogidos. Y dice aquí, mis queridos hermanos, que los que hemos sido escogidos para salvación somos catalogados en la tierra como extranjeros y como peregrinos. Dios no se avergüenza de esos extranjeros y de esos peregrinos, hermanos. Hermanos, nosotros estamos acá experimentando en Colombia una migración desde hace algunos años de unos hermanos venezolanos que por cuestiones políticas han estado pasando a nuestro país. ¿Sí? Era algo que yo en los años de vida que tengo no había experimentado, una migración tan fuerte de un país vecino, ¿cierto? Y hoy en día pues encontramos que en todos nuestros barrios, vamos a la carnicería, vamos a la peluquería, vamos al restaurante, y es muy probable, altamente probable, que nos atienda un hermano venezolano, ¿cierto? Y nosotros sabemos muy bien, hermanos, que muchos de ellos, cuando llegan aquí a nuestro país, no tienen las puertas abiertas ni para trabajar, ¿cierto? Ni para poner sus hijos a estudiar, ni para la universidad, ni para muchas cosas, ¿sí? No es fácil, a pesar de que este gobierno ha tratado de generar unas políticas de apertura de este y el anterior. Bueno, los gobiernos han tratado de abrir unas políticas de apertura para estas personas migrantes. No es fácil, ¿sí? Y no es fácil, hermanos, porque es que si no es suficiente y no da abasto los colegios, el empleo, la economía para los raizales de acá, pues aunque se quiera darle a los que vienen de afuera, no es tan fácil, ¿sí? No es tan sencillo. Muchos de los que se han establecido y están bien acá es porque traían de pronto un buen plante de su país, traían unos buenos ahorros, pudieron generar un buen negocio y se han establecido, ¿sí? Hay muchas personas que se han establecido. Pero sabemos que a los migrantes no les va bien en otro país, hermanos, ¿sí? Esa es una realidad. Al migrante, para abrirse espacio en otro lugar, le toca con fuerza. Le toca con vigor, le toca con trabajo, le toca con esmero, pero no están las cosas fáciles, ¿sí? Nosotros mismos sabemos que en muchos, o probablemente muchos de nosotros, miramos con menosprecio, con desprecio, con desdén, con desagrado al extranjero, ¿sí? Esa es una realidad que nosotros hemos experimentado, y como la hemos experimentado nos sirve a nosotros perfectamente para aplicar lo que nos está diciendo la Escritura acá. Porque la Escritura está diciendo que todos, absolutamente todos los que tenemos la fe en Jesucristo, en esta nación nosotros somos, o en estas naciones del mundo, o en esta tierra, nosotros somos extranjeros y somos peregrinos, ¿sí? Nosotros no encajamos en este mundo, ¿sí? A veces nos esforzamos por encajar, ¿sí? A veces cometemos errores, hermanos, porque la presión de grupo es tanto que nosotros hacemos muchas cosas para caer bien, ¿sí? Para que no nos digan que usted es como muy fanático, ¿sí? Usted exagera, usted se pasa, no, eso es chévere. Usted cree en Diosito, yo también creo, ¿no? Yo también creo, usted no cree, pero yo creo, ¿no? Y sufrimos, hermanos. Sufre el creyente cuando tiene que poner en práctica la palabra de Dios frente a todos los ambientes en los que nosotros tenemos que mover, frente a todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar, ¿sí? Porque nosotros somos extranjeros y peregrinos, nos hayamos dado cuenta o no nos hayamos dado cuenta. Pero hoy lo está diciendo la Escritura, ¿sí? La realidad de aquellos que creen en el Señor Jesucristo es que cambian de nacionalidad inmediatamente. Pero es una cosa así, instantánea. A veces no nos damos cuenta. Porque a veces nos predican el Evangelio y nos dicen, mira, Jesucristo vino por nuestros pecados, a pagar nuestros pecados, ¿sí? Y si nosotros creemos en ese sacrificio, nosotros recibimos esa salvación. Y esa salvación como consecuencia te da a ti la vida eterna.
y uno dice, oiga, pues yo creo, por X o Y, ¿sí? Probablemente en mi caso digo, no, yo sí soy un pecador tremendo, yo sí necesito de Salvador, yo creo en Jesucristo. Pero lo que no me estoy dando cuenta es que inmediatamente, al yo ser adoptado como hijo de Dios por esa decisión que Él me está permitiendo tomar, inmediatamente yo soy heredero del reino de los cielos. Y inmediatamente yo ya no tengo mis ojos puestos en la esperanza de esta tierra, sino en la esperanza de venidera. Y por lo tanto yo ya no empiezo a encajar acá, porque yo ya no empiezo a tener como máxima búsqueda, mi máxima realización ya no está en esta tierra, hermanos. ¿Sí? De hecho, muchas de las cosas que yo admiraba y que yo creía que eran lo máximo en esta tierra, cuando yo veo a Cristo y creo en Cristo, empiezo a darme cuenta que yo estaba como engañado, ¿sí? Que yo estaba valorando cosas completamente etéreas, completamente insuficientes, completamente vanas. Y eso es lo que opera en los creyentes, hermanos, el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Nacimos aquí, hermanos, pero nos nacionalizamos allá, en el reino de los cielos, cuando creímos en Cristo. Entonces, esto es importante, hermanos, porque dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros a veces no entendemos eso. Y como nosotros no entendemos eso, nosotros creemos que más bien nosotros, en vez de ser extranjeros y peregrinos, que nosotros somos migrantes o como dicen en algunos otros sitios, agentes secretos encubiertos. Entonces, yo soy cristiano pero que nadie sepa. Yo soy cristiano pero que nadie se dé cuenta. ¿Sí? Si me toca tomarme unas politas, me las tomo. Si me toca decir unas groserías, yo las digo. ¿Sí? Si me toca atender a la chica que me picó el ojo y me dijo que estoy chévere, yo, ay, qué pena que diga que yo no soy capaz, ¿no? Yo lo hago. Eso está mal, ¿sí? Porque la Biblia dice, ustedes son extranjeros, son peregrinos. O sea, ustedes, por el conocimiento de la obra de Dios, ustedes tienen que comprender su estatus. Y cuando hay una persona que es inmigrante, uno la conoce. Esta semana estábamos leyendo, bueno, nos ha tocado leer porque estamos en el tema de los evangelios, entonces nos da risa porque nos hemos encontrado seguidamente con la negación de Pedro. Cada evangelio, ¿no? La negación de Pedro, la negación de Pedro. Y una característica del pobre Pedro era que donde llegaba le decían, pero es que usted como que es de ellos, usted como que se parece a ellos, usted se parece a los discípulos de Jesús, sus modos son de esos, sus maneras son como de esos. Es más, usted como que habla parecido a ellos. Entonces Pedrito, muy carnal, como nosotros, para demostrarles que él no es de esos y que no es así, entonces él empieza a maldecir, ¿sí? Y con maldiciones dice que yo no soy. Pero él sí era, y sí se veía diferente, porque es un migrante y es un peregrino. Entonces, hermanos, no somos migrantes encubiertos, ¿sí? Nosotros somos los escogidos de Dios y eso no nos tiene que causar vergüenza, ¿sí? Nosotros somos profesantes de una verdad que nos ha sido entregada, una verdad profunda, ¿sí? De una verdad con un cimiento y con un sustento poderosísimo, ¿sí? Y si no nos sentimos que estamos sin argumentos, si nos sentimos que estamos sin la capacidad, hermanos, de poderlo expresar a otros, hablar de esa nación a la cual nosotros hemos sido adheridos, pues hermanos, lo que yo les tengo que decir es que es porque por flojera, nos falta estudio, ¿sí? Nos falta capacitarnos, ¿sí? Pero no es por más, ¿no? No es la razón por la cual nosotros tengamos que estarnos escondiendo. Nosotros somos profesantes, dijo esta carta. Nosotros somos profesantes o profesionales. Nos hemos elegido en la profesión de cristianos. Somos confesionales porque no creemos en cualquier cosa. No creemos en la doctrina del día. ¿Sí? Tenemos una doctrina sólida que tenemos que estudiarla, que tenemos que profundizarla. Pero somos confesionales.
y somos militantes, hermanos. Todos los días debemos vivir nuestra fe. Todos los días debemos expresar nuestra fe con todo lo que hacemos. ¿Sí? No solamente con la oración en la mañana, no solamente con la oración en la tarde, con la lectura. Todo lo que hacemos nosotros tiene que oler a Cristo. Entonces, hermanos, aunque eso genera que las personas se avergüencen de nosotros, ¿sí? Y que otros digan, no, yo a ese no lo invito porque es que con ese la charla es aburridora, yo con ese no voy porque es que a ese no le gusta hacer esto o aquello, a ese no lo invitemos a esto. Aunque el mundo se avergüence de nosotros, hermanos, Dios no se avergüenza de nosotros. No se avergüenza ni de que estuviésemos muertos, no se avergüenza de que seamos extranjeros y que seamos peregrinos, hermanos. Dice la palabra del Señor, Juan 15, del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, acuérdense que aquí está hablando el Señor Jesucristo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y Lucas capítulo 6, versículo 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Raros esos presos, ¿no? Encarcelados, adorando a Dios, cantando himnos, y los presos diciendo, uy, esos como que son cristianos, por lo visto. Bueno, tercer punto de nuestra enseñanza, mis hermanos. Unos viajeros dispuestos. El Señor no se avergüenza de unos viajeros dispuestos. No sé si ustedes alguna vez se han dado cuenta. Nosotros, como tenemos que viajar de la sabana acá, ya no es tan seguido, pero veíamos muy frecuentemente hace algún tiempo personas que viajaban con unas maletas grandes, con sus niños, ahí por toda la autopista norte, andando, y uno iba a mirar y ellos ya habían pasado todo el país a pie, ¿no? Y pues a uno le parece que es penosa esa situación, le parece a uno que es penosa esa condición, ¿sí? En algún momento hablaba con una persona que trabaja en migración aquí en Colombia y me decía, no, hermano, una persona que se haya venido a pie desde otro país y llega acá, mejor dicho, cuando llega acá llega a ser capaz de hacer cualquier cosa. Esa persona hace lo que sea. Si ya cruzó un país acá, llega a hacer lo que sea, ¿no? Decía esta persona. Dice acá, leamos por favor el versículo 16. ¿Lo tienen ahí? Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí en el punto anterior, hermanos, que realmente lo estamos pasando muy por encima, muy rápido, porque son varios versículos, pero pues no nos daban como material para estudiarlos por aparte a cada uno. Está diciendo que estos peregrinos, si no hubiesen valorado lo que Dios les ha prometido en la vida eterna, ellos hubieran tenido tiempo de volver, tiempo de regresar, ¿sí? Abraham había podido regresar a Ur de los Caldeos, ¿sí? Aún Isaac, su hijo, hubiera podido regresar a la ciudad donde fue llamado su padre, ¿sí? Jacob, acuérdense que antes de Jacob entrar a Egipto, y allá donde se desarrolló esta gran nación que sale de Egipto, había una gran hambre y probablemente él hubiera podido regresar a esa otra nación, ¿sí? Pero ellos persistieron y se mantuvieron porque ellos creyeron a esa promesa que Dios les dio, ¿sí? Y esa promesa que Dios les dio, que fue una promesa terrenal también, ¿cierto?
esa promesa material, esa promesa que era momentánea, que era la tierra. Todos ellos murieron viviendo donde Dios les mandó, porque digo, salga de su tierra y de su parentela al lugar donde yo les voy a mostrar. Ellos se fueron a vivir al desierto y vivieron en tiendas, pero ellos se murieron y ellos no fueron dueños de esa tierra. Ellos hubieran podido morir y hubieran podido decir, oiga, Dios como que se está equivocando, Dios como que está fallando, Dios como que no está cumpliendo. Pero ellos tenían una perspectiva de que Dios iba a cumplir, aunque ellos no entendieran bien cómo era. ¿Saben dónde aprendieron ellos eso? ¿Y de quién lo aprendieron? De la madre de la fe, Sara, que se puso de entusiasta a ayudarle a Dios a darle el hijo que Dios le había prometido, y tuvo graves consecuencias y salió pringada por eso. Y entonces ellos entendieron, no, si Dios lo prometió, Dios lo cumple. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos nosotros, pero Él sabrá. Y murieron ellos sin recibir esa tierra prometida, pero confiando en que la iban a recibir y con una esperanza de la tierra que ellos iban a tener en la eternidad. Ellos no solamente estaban puestos los ojos en la promesa terrenal, en la promesa temporal, sino ellos estaban dispuestos, o ellos estaban convencidos de que había una promesa para la eternidad. ¿Sí? Y eso lo registra la Escritura. Entonces, aquí dice, pero ellos anhelaban una mejor, ¿sí? ¿Qué es? Una patria mejor, la celestial, ¿sí? El reino de los cielos, ¿sí? Y para ellos poder estar en esa condición de anhelar una patria mejor y de tener esa disposición de lograr esas promesas que Dios le dio, ¿sí? Ellos tienen que recurrir a este pero que pone acá el texto en el versículo 16. Pero, ¿sí? Ellos no volvieron atrás porque pero. ¿Y cuál era ese pero? Ellos tenían esa fe verdadera, ese convencimiento inexorable de que Dios les iba a premiar con el deseo de su corazón. Hace como 15 días estábamos conversando acá con un gran amigo, el señor Miguel Rico, y en esa conversación hablábamos de cómo el hombre que le gusta filosofar acerca de la vida y de la existencia, el hombre no se da cuenta de que nosotros tenemos un dispositivo natural que nos inclina hacia lo perfecto, hacia lo divino, ¿sí? Hacia lo eterno. Por eso hay un texto en Eclesiastés que dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance él a entender. Porque es una realidad que nosotros tenemos y que ningún otro ser lo tiene. Esa capacidad de disponer las cosas de una manera organizada, o la capacidad de nosotros poder atender a una música y disponer de una armonía, o de nosotros poder ver lo que es estéticamente bello o no, hace parte de esa esencia eterna, o eterna no, de esa esencia, ¿cómo se dice? Infinita, tampoco es la palabra, pero se me olvida la palabra en este momento. Nosotros no somos eternos, nosotros somos inmortales, ¿cierto? De esa esencia inmortal que Dios nos ha dado por el Espíritu que Él ha soplado en nosotros, ¿sí? El hombre no se da cuenta que tiene esa capacidad, pero nosotros anhelamos la perfección. Nosotros anhelamos que todo esté bien. Por eso nosotros tenemos pensamientos utópicos. Por eso a nosotros nos engañan fácilmente cuando nos hacen muchas promesas de muchas cosas que no se pueden cumplir en esta tierra. Nosotros nos engañan porque nuestro corazón tiende a ir detrás de eso, de lo perfecto, de lo completo, de lo verdadero, de lo estéticamente hermoso, de lo incorruptible. ¿Y por qué nosotros tenemos esa esencia en nuestro corazón? Porque Dios nos hizo a nosotros para ser inmortales, y porque Dios nos creó para que le adoremos y estemos cerca a Él.
Y la única manera de que nosotros podamos disfrutar plenamente de esa plenitud eterna es estando con Él, es estando cerca de Él. No hay otra forma de que nosotros lo podamos hacer. Nosotros buscaremos otras formas, ¿sí? Y nos daremos mañas para satisfacernos por momentos, pero solamente la plenitud para siempre, esa utopía que habita en el centro de nuestro corazón, solamente nosotros la vamos a conseguir al lado de nuestro Señor, ¿no? Por eso, hermanos, nosotros andamos aquí con una maleta y debemos andar con una maleta. Y fíjense, hermanos, si de pronto ustedes, siendo extranjeros y peregrinos, de pronto están muy aferrados a esta tierra, y pídanle a Dios que les ayude a no aferrarse tanto, ¿sí? Porque el día de la muerte ustedes van a mirar todas las cosas que han conquistado y van a saber que nada de eso se van a poder llevar, ¿no? Los viajeros se conocen porque andan con la maleta a la espalda, y los viajeros de viaje continuo se conocen porque su maleta es pequeña. El que viaja frecuentemente, mis queridos hermanos, no carga mucha cosa, ¿sí? Porque saben que eso en cualquier momento estorba, ¿no? La maleta que tiene que cargar el viajero que viaja continuamente es una maleta pequeña, ¿sí? Si Dios nos ha dado bienes, hermanos, si Dios nos ha dado conocimientos, si Dios nos ha dado dones, son para que los utilicemos a beneficio del reino de los cielos. Y que estemos despojados de eso, hermano, porque es que eso que nosotros tenemos hoy, mañana lo podemos perder. No estamos hablando solamente de la muerte. Todo cambia en un segundo, todo cambia en un instante, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros aferrados a cosas materiales? Ellos andaban en tiendas de campaña, viajando de un lugar a otro, había sequía en un lugar, se secaba el pozo, antes de un lugar a otro. Así tenemos que estar nosotros, echando raíces donde Dios nos puso, pero si nos toca movernos por causa del Señor, pues ¿qué hacemos, hermanos? Dispuestos, ¿no? Dispuestos, porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es una naturaleza nueva, hermanos, renovada, de extranjeros y de peregrinos. Los cristianos, hermanos, en todas las épocas han sido los menos, no han sido los más opulentos, no han sido los más ricos, no han sido los más reconocidos. Ustedes van a decir, sí, hermano, sí, en la Biblia dice. Sí, en la Biblia de Abraham, de Isaac, de Jacob fueron ricos. Salomón, David, sí, listo, yo no les niego eso, ¿sí? Pero ellos son el grueso del pueblo de Dios, o son representantes muy importantes, icónicos en ese momento, que por eso estuvieron en ese lugar. Eso era, pero la masa no era lo que dice acá, no eran los grandes, no eran muchos, ¿sí? Los exiliados del primer siglo, los muertos en Roma, ¿sí? Los perseguidos de todos los tiempos, el pueblo de Dios, hermanos, ¿sí? En esta misma época. He estado hablando con hermanos cubanos, creyentes, y no es tan fáciles las cosas en Cuba para buscar de Dios. No está fácil para poderse reunir, no está fácil para poder leer la palabra de Dios. Lo que pasa es que nadie sabe, pero es mucha la oposición y mucha la dificultad, mis queridos hermanos. Siempre los presos, hermanos, los pequeños. Esta semana se estaba hablando de una ley que se quiere colocar en Colombia, que ya ha estado en otros países, ya está, que tiene un disfraz, ¿no? Para que no se puede hablar de la reconversión de género y que no se puede discriminar, ¿sí? Pero eso está hecho para que cuando nosotros acá desde el púlpito en una grabación quede algo que no le guste a cierto colectivo, entonces vienen y lo llevan a uno preso. Así están funcionando las cosas, mis queridos hermanos, y eso somos nosotros, y no nos tiene que extrañar. No nos tiene que extrañar, porque nosotros estamos aquí para eso. Si al Señor Jesús lo persiguieron, si a Él lo mataron, pues ¿qué nos tiene que esperar a nosotros? ¿O qué nos puede hacer raro? ¿Sí? Si eso hicieron con el Hijo de Dios, ¿qué van a hacer con un pequeño vástago como somos nosotros, mis queridos hermanos? Entonces, hermanos, si tenemos la maleta muy grande, muy pesada, empecemos a sacar cositas de la maleta, ¿sí? Empecemos acá, porque a la hora de caminar, a la hora de ir en pos de Cristo, entonces esa maleta no nos hace caber, no cabemos por la puerta. ¿Se acuerda? El Señor decía, más fácil que entre un rico, ¿cómo era que decía? Un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y la aguja era la entrada
la entrada y el camello entraba así agachadito, ¿no? Y entonces a veces nosotros como que andamos con más carga que un camello, ¿no? Y no cabemos. Entonces nos toca empezar a despojarnos de cosas, hermanos, ¿no? Porque eso nos va a causar más cansancio y más dificultad, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, Dios no se cansa de esos viajeros. Cuando uno ve gente viajera, cuando ustedes ven una persona con una maleta, con los pies sucios, llenos de polvo, de tierra, así con los labios resecos, que usted dice, uy, no, ese man está mal, ¿sí? Inmediatamente usted identifique que esos somos nosotros en la tierra, ¿sí? Viajeros con la maleta, caminando. Nosotros no somos de acá, no nos amañemos acá, ¿sí? Nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Salmos 42 del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Quién hizo este salmo tan hermoso, hermanos? David, el rey David. Tenía tantas riquezas David, tuvo tantos privilegios, pero no fue satisfecho con ellos. Su alma clamaba por estar con Dios, tenía sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, el rey es Jesús, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso dice el versículo 16. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, mis queridos hermanos, Dios no se avergüenza de que estuviéramos muertos en los delitos y en los pecados cuando nos llaman. Él no siente vergüenza por eso, ¿sí? Otros se avergonzarán, nosotros sentimos vergüenza ajena. Yo no le cuento a la gente mi vida antes de Cristo, no me gusta. Cuando lo cuento, se lo cuento a alguien cuando conozco una persona que necesita oír ese testimonio y que ese testimonio es de edificación para ellos. Pero yo no me siento orgulloso de decir la clase de persona que fui antes de conocer del Señor. Pero el Señor no se avergonzó de mí, hermanos, y le doy gloria a Dios por eso. Me conmueve. Dios no se avergüenza de que seamos extranjeros y peregrinos en esta tierra, de que vivamos como extranjeros y de que seamos unos viajeros dispuestos. Dios no se avergüenza. Él se siente orgulloso, hermanos. Aunque causemos vergüenza a otros, Él está orgulloso de nosotros. Y Él es digno, hermanos, de ser alabado por esa elección que Él ha hecho, ¿sí? Porque solamente nosotros sabemos a quién escogió Él, ¿sí? Solo Él sabe las falencias nuestras, solo Él sabe los hedores que nosotros tenemos o que hemos tenido en nuestra vida. Solamente Él lo sabe, y por eso nosotros debemos adorarle, porque Él los escogió a ustedes y Él me escogió a mí. Entonces adoremos, démosle gracias al Señor. Padre maravilloso, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos das como hermanos. Gracias, Señor bendito, porque aunque el mundo piensa, Señor, tiene esa muletilla de que nosotros, los que venimos a la iglesia, tenemos una máscara de creernos mejor que otros y de que para venir a la iglesia hay que ser los modelos perfectos. Tu palabra, Señor, claramente nos muestra lo contrario y nosotros lo sabemos. Que nosotros no somos mejores que los que están allá afuera. No podemos, Señor, darnos esas ínfulas. Que nosotros estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu favor y por tu misericordia. Que Abraham, Señor, no fue el padre de la fe por el perfil que tenía, ni por sus capacidades,
ni aún, Señor, porque Él tuviera la capacidad de responder a ti por sí mismo, sino por la fe que tú le diste, por tu gracia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por escogernos a nosotros. Perdónanos, Señor, por flaquear como flaqueó Sara. Perdónanos por reírnos como se rió Abraham en su corazón, Señor. Perdónanos. Nosotros vivimos así. Tú no nos menospreciaste. Tú nos escogiste. Tú nos llamaste, pero nosotros nos menospreciamos. Nosotros nos despreciamos. Nosotros nos maltratamos. Nosotros nos obstaculizamos a nosotros mismos. Y te pedimos que nos perdones. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si la maleta que tenemos, Señor, está guardada, porque probablemente alguno de nosotros no tiene maleta. Probablemente alguno de nosotros, Señor, está muy cómodo aquí. Ayúdanos, Señor, a entender que este no es nuestro lugar, que esta no es nuestra esperanza, que disfrutaremos de los bienes que tú nos has dado, de los privilegios, de los conocimientos, del estatus, de lo que sea que tú nos des, lo vamos a disfrutar. Claro que de ninguna manera estamos diciendo que vamos a botar las cosas. No, las apreciamos porque son tuyas, porque tú nos las has dado. Pero nosotros no estamos aferrados a ellas, Señor, porque el fin nuestro, Señor, no es esta tierra. Nosotros esperamos, anhelamos, deseamos, soñamos, rogamos, Señor, por poder disfrutar contigo en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener una maleta pequeña. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos. Ayúdanos, Señor, a consagrar y a desgastar nuestra vida aquí, Señor, en este viaje, Señor, porque sabemos que nada de lo que hay aquí llevaremos y que nuestros tesoros tenemos que hacer en el reino de los cielos. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.